impunidad es lo que ha hundido nuestro país. No hay un preso, no hay un amonestado. Cada gobierno que llega dice lo mismo y no hacen nada porque llegan llenos de compromisos, con un paquete de gente robándose este país, las tierras, los negocios, las casas, todo. Entonces, ¿a dónde que vamos a tener? ¿Qué hay que hacer? Porque yo no estoy incitando a nadie a la violencia, pero llega un momento en que uno se harta. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señor presidente? ¿Qué usted quiere que hagamos? ¿Que salgamos a la calle con gasolina y peguemos fuego a este país? Señores, la verdad es que en República Dominicana estamos inmersos en un círculo vicioso donde siempre se repiten los mismos vicios. ¿Y por qué digo esto? Ya ustedes vieron cómo Freddy Veras Goico se quejaba en aquel entonces de la corrupción y las mafias, que sigue operando hoy más que nunca y magnificada. ¿Y por qué digo esto? Vamos a hacer una breve comparación. En el caso Baninter, que había un hoyo fiscal que dejó el banco Baninter, que era como de 50 millones de dólares, resulta que el robo más grande no fue el robo que cometió el Baninter, sino los bienes de Baninter se los robaron y se los repartieron entre un grupo de empresarios y políticos mafiosos y delincuentes. ¿Y qué es lo que está pasando en el día de hoy? Que nosotros vemos que con lo que se iba a recuperar de los robados de los antiguos gobiernos, hemos visto cómo se ha activado un sinnúmero de abogados del Estado. Hemos visto cómo el Ministerio Público han hecho acuerdos con delincuentes para dejarle bienes a otros de que supuestamente le van a pagar incluso con obras del Estado. Y la verdad es que de lo que de los que están recuperando robados, se lo están robando. Es como que ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Y todo esto lo digo supuestamente porque hemos visto cómo el Ministerio Público no hace su trabajo de investigación con todo esto. Señora, vamos a ponerle, vamos a hablar del tema de Leonel Fernández, que básicamente le está dando instrucción a Jenny Berenice de que le abra un caso a Luis Abinader. Pero antes vamos a hablar de lo que está pasando en la Cámara de Cuentas. Y a mí siempre me ha gustado caracterizarme en nuestro canal de YouTube que nosotros le ponemos una especie de qué pensaba Luis Abinader en el 2020 cuando llegó a la presidencia y le mandó fuego a la Cámara de Cuentas porque había dificultades para declarar, para hacer la declaración jurada de bienes, o sea, para saber cuánto se han enriquecido estos funcionarios. Vamos a ver cómo Luis Abinader era muy guapo, muy hombrecito en aquel entonces. Vamos a ver. Vamos a ver esto, señor. Al agotar la agenda, Abinader afirmó que muchos funcionarios han tenido inconvenientes para realizar sus respectivas declaraciones juramentadas de bienes debido a deficiencias en la Cámara de Cuentas. Lo que tiene que el presidente de la Cámara de Cuentas es que hacer su trabajo y se le ha dificultado a muchos funcionarios a través de la vía digital proceder a hacer su declaración por deficiencia de la Cámara de Cuentas. El jefe de Estado había anunciado el 27 de agosto que la fecha límite para realizar las declaraciones era el 15 de septiembre. En otro orden, el mandatario advirtió a los PRM. Señores, ya ustedes están escuchando con qué bravuconería hablaba Luis Abinader, porque esa era la Cámara de Cuentas que dejó el PLD, y ustedes no van a creer lo que ha pasado, señor. Ustedes no van a creer lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado, señores? Nosotros lo vamos a mostrar que en el día de hoy nosotros nos enteramos que el plazo máximo para presentar la declaración jurada era el día, específicamente el día 15. Y vemos incluso como dice RCC Media que ni el presidente Abinader ha presentado declaración jurada según la Cámara de Cuentas. Señores, ustedes están viendo cómo antes se llegaba con un discurso, porque ahora los funcionarios de Luis Abinader no saben cómo declarar cuánta riqueza han acumulado en estos últimos años. Y vamos a escuchar cómo se quejan
ellos de las cámaras de cuentas de ellos, porque esto es lo irónico. Vamos a ver. Yo quiero decir que tengo una semana conjuntamente con un equipo trabajando con la Cámara de Cuentas, con los técnicos, con el propio presidente, con toda la dinámica. En la Cámara hemos designado un equipo administrativo. Y yo, que soy un legislador de mucho tiempo, nunca me había dado tanta brega el poder presentar esta declaración jurada. Pero esos son los gajes del oficio. Señores, a ellos nunca le había dado tanto trabajo publicar, hacer una declaración jurada. O sea que cuando Luis Abinader dijo en 2021, me parece, que le mandó fuego a la Cámara de Cuentas, entonces él lo que estaba haciendo un político demagogo, porque él estaba criticando la anterior Cámara de Cuentas y resulta que hasta Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, casi mente su brazo derecho, ha dicho que nunca había sido más difícil, porque me imagino que es tanto monto que ellos tienen. Señora, porque si usted es un hombre transparente, ¿por qué usted no la publica en las redes sociales su declaración jurada? No simplemente tiene que ser de esa manera. Y vamos a ver, porque también Eddie Olivares, otro PRMista impoluto, dice Eddie Olivares que dice proceso de declaración jurada se ha convertido en una tortura para los funcionarios. Oye, los funcionarios están sufriendo del gobierno de Luis Abinader. Están pasando los pobrecitos tanto trabajo y tantas cuestiones. Señores, pero solamente quería tocarle esa parte para que ustedes vean que en este gobierno no hay transparencia. Y no existe la transparencia. Y es tanto dinero que parece que digo yo que no encuentran formas como declararlo. Señores, mire, le vamos a presentar el tema que está pasando con Leonel Fernández y Luis Abinader. Y yo siempre le digo en este canal de YouTube que a mí me encanta cuando dos amigos se pelean porque se dicen sus verdades. Y nosotros que estamos interesados en saber la verdad, siempre aprovechamos estas molestias que tienen estas dos personas. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos que Luis Abinader, el papá de Luis Abinader y Leonel Fernández eran buenos amigos? Hasta el punto que Miguel Mejía, este que ha salido defendiendo, el ministro que ha salido defendiendo a Nicolás Maduro, dice que él llegó al PLD porque el papá de Luis Abinader fue que lo llevó al PLD de mano con Leonel Fernández. Y no solamente eso, que todo el mundo sabe que en uno de los primeros periodos de Leonel Fernández, Luis Abinader fue funcionario en una superintendencia de banco o una junta monetaria, creo yo que era el asunto. Y la cuestión es que existe una amistad hasta el punto que ellos fueron aliados en el 2020. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos visto como que Leonel se está molestando mucho con esto de Luis Abinader, porque Luis Abinader se la puso difícil cuando él vino de Venezuela. Y en ese entonces, cuando Leonel vino de Venezuela, le recordó a Luis Abinader que el tema de la jeringuilla y las vacunas que supuestamente se compraron a sobreprecio, en el futuro se van a esclarecer. Y esto fue una seña señalando de que Leonel se la tiene guardada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, señores? Que nosotros hemos visto cómo Leonel Fernández en el día de hoy hizo una nueva, si se podría hacer, otra acusación al gobierno de Luis Abinader. Y a mí me encanta que ellos se peleen. Yo lo voy a ser sincero. A mí me encanta verlo a ellos peleando. Leonel Fernández denuncia un esquema de corrupción y espionaje entre Intran y Strancor. El expresidente hizo esta denuncia en lo que se llama La Voz del Pueblo. Entonces, muchas personas dicen, ¿por qué Leonel volvió a contraatacar a Luis Abinader? ¿Y por qué? Entonces yo me quedo pensando, porque yo no me quedo en lo simple. Y cuando estoy buscando información, le encuentro esto que le tengo a ustedes por aquí. Miren esto. Miren esta información. Miren esto. Porque esto sí es una información interesante. Miren esta información. Según el Listín Diario, dice que la defensa de Ángeles Rondón y Víctor Díaz Rúa considera que el Ministerio Público mantiene una persecución cegada en su contra. Manifestó que la sentencia fue muy fundamentada y que por ello se esperaba que el TC, sin mirar mucho, rechazara ese recurso. Señores,
Entonces, Leonel Fernández lo que hizo fue que se vengó de Luis Abinader. Porque hemos visto cómo estas declaraciones que tienen que ver abiertamente con Víctor Díaz Rúas, que es muy amigo de Leonel Fernández y muy amigo de la procuradora, hemos visto cómo Luis Abinader dice, bueno, si tú me vas a seguir, como Leonel dice, si tú me vas a seguir persiguiendo a los míos, yo te voy a comenzar a señalar casos que te van a doler bastante. ¿Y por qué yo digo esto? Porque esto es una respuesta a que el fin de semana se sometió a eso de parte de ese recurso. Y el tema es con ese recurso, señores, no es tan simple como ustedes se lo imaginan. El tema de ese recurso es que la mayoría de veces de ese recurso simplemente hace mención a Víctor Díaz Rúas, y lo que se habla que el propósito final de ese recurso es empañar la imagen de Leonel Fernández. Vamos a ver lo que dice Julio Martínez Pozo con respecto a este tema. Vamos a ver. Víctor Díaz Rúas es el objetivo claramente evidenciado en ese recurso. Tiene 52 páginas y 49 son para él. Miren, señores, si el recurso es admitido en el Tribunal Constitucional, si no lo declara inadmisible, es por razones hasta políticas. El Ministerio Público está invocando violaciones al debido proceso. Pero las violaciones al debido proceso, en todo caso, quien debe invocarla y le corresponde invocarla es al justiciable. Pero el Ministerio Público no se puede aparecer ante el Tribunal Constitucional como un signatario de un derecho violado, que es el derecho a un libre proceso, porque el Ministerio Público no era el que estaba sometido a la justicia. El Ministerio Público no fue el que le hicieron aquellos allanamientos espectaculares o a quienes les retuvieron sus bienes por años. Es que hay una pretensión de poner al Tribunal Constitucional a juzgar hechos. Señores, ya ustedes vieron cómo todo el mundo comenta esa situación de que realmente esto se hizo para hacerle un daño a Leonel Fernández. Nosotros vimos cómo Leonel Fernández comentó bastante este tema que tiene que ver con el Intran. Incluso hizo una rueda de prensa donde presentó presuntamente todos los fraudes que se han hecho con este caso del Intran. Pero antes, señores, a mí me gustaría recordarle lo que le habíamos dicho anteriormente, de que Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene interés. Miren con qué se despachó Joe Biden recientemente, diciendo que República Dominicana, después que le lambieron muchísimo a Blinken, dice: Biden define a la República Dominicana y otros países como grandes lugares de tránsito o producción de polvo blanco. Ya ustedes podrán ver, él básicamente se la cobró y se la dejó caer a Luis Abinader. Eso para que ustedes vean la ironía que se vive con respecto a estos casos. Vamos a ver un poquito de lo que Leonel Fernández le sacó en cara a Luis Abinader, molesto porque le está sometiendo a Víctor Díaz Rúas. Vamos a escuchar. Gran interés para la sociedad dominicana y que hemos denominado el misterio de una amenaza que se convirtió en apagón. Y ciertamente nos referimos a lo que ocurrió en el país los días 28, 29 y 30, pero muy especialmente, ¿verdad?, el día 29 y el día 30, cuando se produjo un apagón del sistema de semáforos en el Distrito Nacional, que empezó por afectar en principio 29 intersecciones, luego a 55 intersecciones, y que se ha multiplicado porque el apagón ya no solamente fue en intersecciones, sino en distintas localidades. Pero lo que sentimos ese viernes 30 de agosto fue un verdadero caos en la ciudad de Santo Domingo. Y la gente ha quedado intrigada en saber exactamente qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió. Porque nunca habíamos visto en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo o en el país una situación como la que ocurrió ese día. Un caos generalizado
como consecuencia de que el sistema de semáforos se apagó. Ahora, para entender eso, vamos a hacer un poco de historia. Porque resulta que varios meses atrás, antes del 29, 30 de agosto, meses atrás, en noviembre del 23, ocurrió que la empresa Transcor Latam había amenazado con apagar semáforos en Santo Domingo. O sea, ya en noviembre había habido una amenaza de la empresa adjudicataria del contrato de que ellos iban a generar un apagón. De hecho, el que fungía como director general de la empresa Transcor Latam, el señor Padován Ibáez, que había trabajado como empleado del Intran, presentó a través de su abogado lo que llamaron un habeas corpus preventivo contra el DNI, contra el Departamento Nacional de Investigaciones y Contrataciones Públicas. Señores, si a ustedes les interesa, vayan a ver este video de Leonel Fernández, donde él hace una exposición con prueba y todo de lo que está acusando presuntamente al Intran y al gobierno de Luis Abinader. Esto parece una venganza por esto de que continúa en el caso de Víctor Díaz Rúas. Él aprovecha en este video y le manda fuego a Jenny Berenice diciendo por qué Jenny Berenice no ha investigado este caso. Ustedes saben que Jenny Berenice fue un decreto. Jenny Berenice ingresó como fiscal por un decreto de Leonel Fernández, y si Jenny Berenice actúa ahora, se podría decir que Jenny Berenice es un alfil de Leonel Fernández dentro del Ministerio Público. Realmente yo no tengo fe mucho ni en Jenny Berenice ni en Miriam Germán. Yo entiendo que han sido dos procuradoras totalmente mediocres e inservibles que simplemente buscan crecimiento personal. Esa es mi opinión y yo entiendo que eso es lo que ha pasado con Jenny Berenice y ese tema. El Ministerio Público de hoy en día, hemos visto que se le han caído muchos casos, otros se lo anulan, y otros casos, personas importantes que tienen que ver con este expediente lo dejan fuera. Señores, vamos a cerrar y recordándoles que todo lo que hemos dicho es alegado y supuestamente porque necesitamos que un Ministerio Público y un juez independiente investiguen este caso. Vamos a ver para quién es que realmente trabaja Luis Abinader. Vamos a ver. Es admirable que todos los descendientes de libaneses, dentro de los cuales me incluyo, llevamos en el corazón los sentimientos de los inmigrantes. Salimos físicamente, pero nunca emocionalmente, ya que nunca hemos olvidado el terruño de donde salieron nuestros antepasados. Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, cuando escuchan Líbano, nuestro corazón palpita más acelerado. Presidente aún, pueblo libanés, cuenten siempre con nosotros. Estaremos donde ustedes nos necesiten. Y en especial a los de origen libanés, hoy más que nunca recuerdo a mi abuela decirnos de lo bello que era el Líbano. Estoy muy orgulloso de ser un descendiente de libaneses y de tener el cedro en mi ADN. El cedro en mi ADN. El cedro en mi ADN.